Tiro al blanco. Ya habíamos analizado antes de las elecciones que el tema ambiental fue muy débilmente tocado durante la campaña electoral y sobre todo en el abordaje y la propuesta de los principales candidatos. Creo que ahora hay que hablar del candidato ganador y de quienes han terminado estructurando el Congreso, porque quienes abordaron propuestas más coherentes en torno al Congreso, la verdad es que no quedaron en el Congreso. A mi juicio, y es una apreciación primaria en la que ojalá yo estuviese equivocado, el Congreso que ha resultado es peor que el anterior, lo cual ya es mucho decir. Eh, ¿Cuáles son las tareas que tiene que afrontar el nuevo gobierno? Pero ¿cuáles son las tareas que tiene que enfrentar el movimiento social? ¿Qué queda pendiente? ¿Cuáles elementos no fueron resueltos y demandan que el movimiento social esté ojo a visor? Empecemos por los grandes proyectos megamineros en la zona de montaña, fundamentalmente 4 a lo que hay que poner mucha atención. Hablemos de Gold Quest en la región de San Juan. El presidente ganador de las elecciones y de la reelección, el presidente Abinader, cuando estuvo en Washington, desde allá hizo una referencia a que él no le veía beneficios al proyecto de la Gold Quest y prácticamente planteó que no iba a autorizarlo. Sin embargo, tenemos la información, sabemos de que hay compromisos y de que incluso se aprestan en los próximos días a hacer anuncios para autorizar los estudios de evaluación ambiental que implicarían ya haber designado, como si se hubiese hecho una evaluación ambiental estratégica, que es la que recoge toda el área geográfica de la región del Valle, que está pleno, totalmente lleno de concesiones mineras, desde Padre Las Casas hasta la frontera, y que incluye absolutamente todos los acuíferos y donde las concesiones comprometen las aguas de la presa de Sabaneta, que viene del río San Juan, de la presa de Sabanayegua y de las 2 nuevas presas que están en construcción en la zona. Sabemos que está pendiente y de que se pospuso para después de las elecciones la decisión alrededor de Unigold en la zona de Restauración, una concesión minera que abarca los nacientes de los ríos Joca, Neita y todo lo que conforman el Artibonito, que es el agua de Haití, y que afecta a toda el agua de la región noroeste, que es una región con una situación crítica. Volvemos a hablar del Artibonito, que representa más del 70% del agua de Haití y del agua que va hacia una región profundamente deficitaria y en crisis como es la región noroeste, donde hemos tenido los conflictos alrededor del río Masacre o los problemas con el río Guayubín e Inaje para la presa de Boca de los Ríos o presa de Guayubín, como le llama la gente, y donde hemos estado teniendo problemas también con el acueducto de la región noroeste y el agua que se recoge desde el parque eliminado y no restaurado todavía Manolo Tavares. Pero tenemos un problema grave con la expansión de Barrick Gold y con la construcción de su presa de Cola. Y tenemos como un problema pendiente y a resolver los grandes entuertos y enredos de la compañía más que ha pretendido explotar a Loma Miranda y a la otra que es Falcondo. Falcondo, que incluso tiene un problema serio con sus trabajadores, que está en proceso de cierre por un lado y en un proceso de expansión por otro, algo totalmente incomprensible, pero que mientras tanto ha estado negando derechos y ha sido el Estado dominicano el que ha tenido que entrar de emergencia a abordarlo. Pero además de este problema con la minería,
el Estado Dominicano está obligado a definir frente a la población su política de agua y la población a ser un factor de resistencia frente al intento privatizador. El hecho de que no tengamos todavía una ley de agua es porque cada uno de los gobiernos que hemos tenido y cada uno de los congresos que hemos tenido, en el momento en que termina de llegar el proyecto de ley de agua, reciben alguna asesoría, que siempre me gusta entrecomillar, ya sea de algún técnico del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo o de algunas otras agencias internacionales, que nos quiere convencer de que la privatización del agua es conveniente, de que solo protegen quienes manejan privadamente, y este esfuerzo por privatizar el agua tiene que ser resistido por la población dominicana en las calles de manera continua con un profundo esfuerzo educativo. Este proyecto de privatización de agua, que conta con el visto bueno de las cúpulas de los grandes partidos, debe ser el blanco principal del movimiento social. Pero también en el agua está la gran política de inversión. Nosotros necesitamos ciertamente grandes inversiones en el sector agua, pero hay que evitar que estas inversiones persigan simplemente generar beneficio a los constructores, a las grandes compañías y a las grandes mafias que tradicionalmente se benefician de las grandes obras, y no que respondan a una necesidad y a procesos y estudios científicos. Casos como el de La Placeta o el de Boca de los Ríos son muy claros. Tenemos como agenda continuar con la defensa de las áreas protegidas. Hay que frenar la debacle en Montecristi, hay que recuperar el valor de los manglares en la zona de Pueblo Viejo. Hay que evitar que continúe la expansión de la destrucción del perfil de costa y el avance de la cuña salina, producto de un modelo erróneo de desarrollo turístico y de un patrón de demanda de agua no planificada que ha hecho que la cuña salina, que originalmente no pasaba de 1,5 kilómetros y que luego llegaba a 8, ahora llegue en algunos puntos hasta 20 kilómetros aguas adentro. Y hay muchos otros elementos que son parte de la agenda social. Pero ¿qué es lo más importante? El movimiento social tiene que sentarse, rediscutir, rearticularse y redefinir su estrategia en la nueva coyuntura. De eso hablaremos en otro programa. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.